¿Sabías que en este preciso momento podrías estar bajo ataque espiritual y ni siquiera darte cuenta? Mientras vives tu día a día, existe una guerra invisible que se libra por tu mente, tu fe y tu destino. Y lo más peligroso no es el ataque en sí mismo, sino no reconocerlo. Hoy vamos a desenmascarar las estrategias más sutiles del enemigo, aquellas que han logrado derribar a cristianos fuertes, familias enteras y ministerios completos. Si alguna vez has sentido que algo invisible te detiene, que una fuerza inexplicable sabotea tus avances, o que ciertos patrones destructivos se repiten sin cesar en tu vida, este mensaje es para ti. No te vayas a ningún lado, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar radicalmente tu manera de enfrentar las batallas espirituales. Vivimos en una época donde lo invisible se ha vuelto más real que nunca. Todos aceptamos que el Wi-Fi existe, aunque no podamos verlo, que las ondas de radio atraviesan nuestros cuerpos constantemente, y que hay millones de microorganismos en cada superficie que tocamos. Sin embargo, cuando hablamos de una realidad espiritual invisible, muchos cristianos adoptan una postura escéptica o simplemente ignoran por completo esta dimensión. Esta es precisamente una de las victorias más grandes del enemigo: convencernos de que no existe o de que su influencia es mínima en nuestras vidas. La palabra de Dios es absolutamente clara en Efesios cuando nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta no es una metáfora poética, ni una manera figurativa de hablar. Es una declaración literal sobre la naturaleza de nuestra existencia como creyentes. Estamos en una guerra, queramos reconocerlo o no. El problema fundamental que enfrentamos hoy en la Iglesia moderna es un déficit alarmante de conocimiento bíblico sobre nuestro adversario. Osea nos advirtió que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento, y esta verdad se manifiesta de manera devastadora cuando observamos cristianos que viven derrotados, oprimidos y constantemente bajo ataque, sin saber siquiera cómo defenderse. Es como enviar soldados a la guerra sin entrenamiento, sin armadura y sin ninguna información sobre el enemigo que enfrentan. Para entender completamente contra quién luchamos, necesitamos regresar al origen de este conflicto. El libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos revela un acontecimiento cósmico de proporciones monumentales. Allí leemos que estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta narración nos revela varios aspectos cruciales. Primero, el enemigo no actuó solo en su rebelión. Cuando leemos que el dragón y sus ángeles fueron expulsados, entendemos que una porción significativa de los seres celestiales eligió seguir a Lucifer en su insurrección contra Dios. Estos ángeles caídos, ahora demonios, constituyen un ejército organizado con jerarquías, rangos y funciones específicas. No estamos hablando de entidades desorganizadas o caóticas, sino de una estructura militar espiritual con propósito y estrategia. Segundo, el versículo 12 de ese mismo capítulo nos dice algo escalofriante. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar!
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí descubrimos la motivación psicológica detrás de los ataques que enfrentamos. El enemigo está lleno de furia porque conoce su destino final. Sabe que su tiempo es limitado y que su derrota es inevitable. Esta conciencia de su fin inminente lo hace extremadamente peligroso, como un animal herido que ataca con desesperación. Ahora bien, cuando estos ángeles cayeron del cielo, no perdieron sus capacidades ni sus funciones originales, sino que las pervirtieron. En el cielo, los ángeles tienen roles específicos. Miguel es conocido como el príncipe guerrero, Gabriel como el mensajero divino, y antes de su caída, Lucifer era el querubín protector, el director de la adoración celestial. Cuando estos seres cayeron, sus habilidades y jerarquías permanecieron, pero se corrompieron completamente hacia propósitos malignos. Esto explica por qué el apóstol Pablo utiliza terminología militar y gubernamental cuando describe a nuestro enemigo. Habla de principados, que son como gobernantes de alto rango. Menciona potestades, que ejercen autoridad delegada. Se refiere a los gobernadores de las tinieblas de este mundo, que son como administradores territoriales. Y finalmente habla de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que conforman el ejército de infantería de este reino oscuro. Esta jerarquía demoníaca opera de manera similar a cualquier organización militar efectiva. Hay comandantes que supervisan regiones geográficas completas. Hay espíritus territoriales asignados a ciudades, naciones y continentes. Hay demonios especializados en tipos específicos de tentación y opresión. Algunos se enfocan en promover adicciones, otros en sembrar discordia familiar, otros en atacar ministerios y otros en promover ideologías anticristianas en la cultura. El profeta Daniel nos proporciona una de las ventanas más claras a esta realidad en el capítulo 10 de su libro. Allí leemos que Daniel había estado orando y ayunando durante 21 días completos, buscando una respuesta de Dios. Cuando finalmente el ángel mensajero llegó, le reveló algo extraordinario. Le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Este pasaje es absolutamente revelador. Nos muestra que existen espíritus territoriales de alto rango, asignados a naciones específicas. El príncipe de Persia mencionado aquí no es un humano, sino una entidad demoníaca poderosa, con autoridad sobre esa región geográfica. Este ser tuvo el poder de retrasar la respuesta a la oración de Daniel durante 3 semanas completas, y sólo cuando Miguel, el arcángel guerrero, intervino, pudo el ángel mensajero completar su misión. Comprender la estructura del enemigo es solo el primer paso. Ahora necesitamos entender sus tácticas y estrategias, porque el diablo no es simplemente poderoso, es increíblemente astuto. Jesús lo describió como el padre de mentira, y esta es su arma principal. Él no necesita fuerza bruta cuando puede engañarte para que bajes voluntariamente tus defensas. La primera estrategia que debemos identificar es lo que podríamos llamar el camuflaje espiritual. Así como un camaleón cambia de color para mimetizarse con su entorno, el enemigo presenta sus mentiras envueltas en apariencia de verdad. Esta es la forma de engaño más peligrosa, porque puede confundir incluso a creyentes maduros. Jesús nos advirtió en Mateo 24
que en los últimos tiempos se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Observa cuidadosamente esa frase. Si fuera posible, aún a los escogidos. Esto significa que el engaño será tan sofisticado, tan convincente, tan aparentemente legítimo, que incluso personas con años de caminar con Dios podrían ser vulnerables. No estamos hablando de errores doctrinales obvios o de herejías flagrantes que cualquiera puede identificar. Estamos hablando de desviaciones sutiles, de verdades mezcladas con mentiras, de enseñanzas que suenan bíblicas en la superficie, pero que están envenenadas en su esencia. En nuestros días, esta forma de engaño se manifiesta de múltiples maneras. Vemos predicadores que citan las Escrituras, pero tuercen su significado para justificar estilos de vida contrarios a la santidad. Vemos maestros que prometen bendiciones y prosperidad, mientras ignoran completamente el llamado al discipulado y la cruz. Vemos movimientos que enfatizan experiencias sobrenaturales, pero descuidan el fundamento de la palabra de Dios. Todo esto tiene apariencia de espiritualidad, usa lenguaje cristiano, cita versículos bíblicos, pero conduce a las personas lejos de la verdad. La segunda estrategia es lo que llamaremos el espejismo de las ilusiones brillantes. Imagina a un viajero atravesando un desierto bajo el sol abrasador. Ha caminado durante horas sin agua, su garganta está reseca, sus labios agrietados. De repente, en la distancia, ve algo brillante. Parece agua, un oasis refrescante. Con las últimas fuerzas que le quedan, corre hacia esa promesa de alivio. Pero cuando llega, descubre que era solo un espejismo, una ilusión óptica creada por el calor. Ahora está más agotado, más desesperado y más lejos de cualquier ayuda real. El apóstol Pablo advirtió sobre esta táctica en su segunda carta a Timoteo. Dijo que vendría tiempo cuando no soportarían la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarían de la verdad el oído y se volverían a las fábulas. Esta es una profecía que se cumple ante nuestros ojos. Vivimos en una era donde muchos cristianos buscan mensajes que les hagan sentir bien, que validen sus decisiones, que no desafíen sus zonas de confort. El enemigo explota este deseo, presentando enseñanzas que suenan maravillosas, pero que carecen de sustancia bíblica. Te promete que Dios quiere que seas rico, sin mencionar que también quiere que seas santo. Te dice que Dios te acepta como eres, sin mencionar que no quiere dejarte como estás. Te ofrece una fe sin sacrificio, un cristianismo sin cruz, una salvación sin arrepentimiento. Y millones de personas corren hacia estos espejismos, sedientos de algo que los haga sentir mejor, solo para descubrir que estas enseñanzas los dejan espiritualmente vacíos y desconectados del verdadero Dios. La tercera estrategia es el rompecabezas de las medias verdades. Un rompecabezas al que le faltan piezas puede parecer completo desde lejos, pero cuando te acercas, notas los vacíos, la imagen fragmentada, la falta de coherencia. El enemigo frecuentemente no presenta mentiras completas porque serían fáciles de identificar. En lugar de eso, toma verdades bíblicas reales y las presenta de manera incompleta o descontextualizada. Por ejemplo, es cierto que Dios es amor. Esta es una verdad fundamental de las Escrituras. Pero si solo predicas que Dios es amor, mientras ignoras que también es justo, santo y juez, estás presentando una imagen distorsionada de quién es Dios. Es verdad que somos salvos por gracia mediante la fe, pero si ignoras que la fe verdadera
produce obras y transformación. Estás promoviendo un evangelio desequilibrado. Es cierto que no debemos juzgar, pero si interpretas esto como que nunca podemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto, estás eliminando la responsabilidad de proteger la verdad. Jesús fue contundente en Lucas 21 cuando dijo: «Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos». Observa que estos engañadores vendrían en el nombre de Jesús. No serían ateos abiertos o anticristianos declarados. Usarían el nombre de Cristo, citarían las Escrituras, hablarían el lenguaje de la fe. Pero su mensaje estaría incompleto, distorsionado, peligroso. Ahora que entendemos al enemigo y sus estrategias, necesitamos volvernos introspectivos y preguntarnos: ¿dónde ha establecido el enemigo fortalezas en mi propia vida? Una fortaleza espiritual es cualquier patrón de pensamiento, comportamiento o creencia que se ha arraigado tan profundamente en nosotros que gobierna nuestras acciones y decisiones, manteniéndonos en esclavitud espiritual. La manera más efectiva de identificar una fortaleza en tu vida es observar dónde experimentas batallas constantes y repetitivas. Pregúntate: ¿cuál es esa área donde, sin importar cuánto ores o cuánto te esfuerces, sigues cayendo una y otra vez? ¿Cuál es ese patrón destructivo que se repite cíclicamente en tu vida? ¿Qué es aquello que sabes que está mal, que quieres cambiar, pero parece tener un poder sobre ti que no puedes romper? Estas fortalezas se manifiestan de diversas formas. Para algunos, es el temor paralizante que impide que tomen decisiones según la voluntad de Dios. La Biblia nos dice claramente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, muchos creyentes viven gobernados por el miedo. Temen al futuro, temen al fracaso, temen a la opinión de otros, temen dar pasos de fe. Este temor se convierte en una fortaleza que dicta cada aspecto de sus vidas, manteniéndolos atrapados en la mediocridad espiritual. Para otros, la fortaleza es la falta de perdón. La palabra nos instruye a perdonar, así como Cristo nos perdonó. Y Jesús mismo enseñó que debemos perdonar 70 veces 7, una expresión que simboliza el perdón ilimitado. Sin embargo, hay cristianos que llevan años, incluso décadas, aferrándose a rencores, alimentando amargura, manteniendo registros mentales de ofensas pasadas. Esta falta de perdón no solo los mantiene encadenados emocionalmente, sino que abre puertas legales para que el enemigo opere en sus vidas. Otras fortalezas comunes incluyen la mentira compulsiva, donde la persona ha desarrollado el hábito de torcer la verdad para proteger su imagen o evitar consecuencias. Está la fortaleza de la lujuria y la inmoralidad sexual, que en esta era de acceso ilimitado a contenido pornográfico ha esclavizado a millones de creyentes. Está la fortaleza del orgullo, que impide que las personas se humillen ante Dios o admitan sus errores. Está la fortaleza de la ira incontrolable, que destruye relaciones y testimonios. Y están las fortalezas de adicciones diversas, ya sea al alcohol, a las drogas, a la comida, a las compras o incluso a la aprobación humana. Lo que hace tan peligrosas a estas fortalezas es que pueden coexistir con una apariencia externa de espiritualidad. Puedes ir a la iglesia todos los domingos, cantar alabanzas con pasión, incluso servir en ministerios, mientras que en secreto una fortaleza domina completamente un área de tu vida. Es como tener una habitación cerrada en tu casa,
que nunca permites que nadie vea, incluido Dios. Puede que el resto de tu casa esté impecable, pero esa habitación escondida está llena de oscuridad. Pero aquí está la buena noticia. Las fortalezas no se forman instantáneamente, y tampoco se rompen instantáneamente. Se construyen ladrillo por ladrillo, a través de decisiones repetidas, pensamientos habituales y pecados sin arrepentir. Y de la misma manera se destruyen sistemáticamente mediante el poder del Espíritu Santo, la aplicación de la palabra de Dios y decisiones conscientes de obedecer a Cristo. Para romper una fortaleza efectivamente, necesitamos entender cómo se estableció en primer lugar. Las fortalezas no aparecen de la nada. Tienen puntos de entrada específicos, y conocer estos puntos es crucial para nuestra liberación. El primer punto de entrada es el pecado sin arrepentimiento. Tomemos un ejemplo práctico. Imagina a un hombre cristiano que comienza a mentir ocasionalmente. Al principio son mentiras pequeñas, aparentemente insignificantes. Quizás exagera un poco sobre sus logros para impresionar a otros. Tal vez omite información inconveniente para evitar conflictos. Con el tiempo, estas mentiras ocasionales se vuelven más frecuentes. Desarrolla una justificación mental. Necesito mentir para proteger mi reputación, para mantener la paz, para no decepcionar a la gente. Lo que sucede aquí es que está pecando sin verdadero arrepentimiento. Puede que se sienta mal momentáneamente después de mentir, pero nunca llega al punto de quebrantamiento genuino, donde clama a Dios pidiendo liberación de este patrón. Nunca llega al arrepentimiento que Pablo describe como la tristeza, según Dios, que produce un cambio de mente y comportamiento. Y mientras continúa en este ciclo de pecar y justificar, pecar y racionalizar, el enemigo está construyendo una fortaleza en su vida. Eventualmente, mentir se convierte en su respuesta automática. Ya ni siquiera piensa antes de torcer la verdad. Se ha convertido en parte de su carácter. Y ahora, incluso cuando quiere ser honesto, descubre que las mentiras fluyen naturalmente de su boca. Ha desarrollado una fortaleza de deshonestidad, y liberarse de ella requerirá mucho más que simplemente decidir ser más honesto. El segundo punto de entrada son las líneas de sangre familiares o patrones generacionales. La Biblia nos dice que los pecados de los padres pueden afectar a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto no significa que Dios castigue a los hijos por los pecados de sus padres, sino que los patrones pecaminosos, las maldiciones espirituales y las puertas abiertas al enemigo pueden transmitirse generacionalmente. Si tu padre luchó con alcoholismo, tú tienes mayor vulnerabilidad a esa misma adicción. Si hubo divorcio tras divorcio en tu familia, hay un patrón que puede intentar repetirse en tu matrimonio. Si tus ancestros estuvieron involucrados en ocultismo, brujería o religiones falsas, esas puertas espirituales pueden seguir abiertas a menos que sean cerradas específicamente mediante la sangre de Jesús. El tercer punto de entrada son los patrones de pensamiento incorrectos o mentiras que hemos creído. El enemigo es llamado el padre de mentira, porque esta es su herramienta más efectiva. Él susurra mentiras sobre quién eres, sobre quién es Dios, sobre tu futuro, sobre tu valor. Y cuando creemos estas mentiras, cuando las aceptamos como verdad, se convierten en filtros a través de los cuales interpretamos toda nuestra experiencia. Por ejemplo, si el enemigo te convence de que eres indigno de amor, cada vez que alguien te rechace, dirás: «Ves, lo sabía, nadie puede amarme realmente». Y cada vez que alguien muestre interés en ti, te autosabotearás
porque no crees merecer ese amor. La mentira se ha convertido en una fortaleza que gobierna tus relaciones. De todas las fortalezas que podemos enfrentar, las mentales son quizás las más insidiosas porque operan en el campo de batalla más crucial, nuestra mente. El apóstol Pablo entendió esto profundamente cuando escribió en Romanos que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento. La palabra griega usada aquí para transformación es la misma de donde obtenemos la palabra metamorfosis, el proceso mediante el cual una oruga se convierte en mariposa. Esta transformación no ocurre externamente primero, sino internamente, comienza en la mente. Y esto es precisamente por qué el enemigo invierte tanto esfuerzo en establecer fortalezas mentales. Si puede controlar cómo piensas, eventualmente controlará cómo actúas. Segunda de Corintios, capítulo 10, nos da una imagen poderosa de esta batalla. Pablo escribe que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luego, describe específicamente qué están derribando estas armas: argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Observa cuidadosamente este lenguaje militar. Estamos derribando argumentos, estamos destruyendo fortalezas, estamos llevando pensamientos cautivos. Esto no es lenguaje pasivo, es lenguaje de guerra agresiva y ofensiva. Y el campo de batalla es la mente. Los argumentos que Pablo menciona son sistemas de pensamiento, filosofías, razonamientos lógicos, que suenan convincentes, pero que contradicen la verdad de Dios. En nuestros días, estos argumentos vienen en múltiples formas. Vienen como relativismo moral, que dice que no existe verdad absoluta. Vienen como humanismo secular, que coloca al hombre en el centro del universo, en lugar de Dios. Vienen como materialismo, que dice que solo existe lo que podemos ver y medir. Vienen como ideologías culturales que contradicen directamente los principios bíblicos sobre género, sexualidad, familia y vida. Pero también vienen en formas más personales. Son las voces en tu cabeza que te dicen que nunca cambiarás, que siempre serás adicto, que Dios está decepcionado de ti, que has pecado demasiado para ser perdonado, que tu situación es imposible, que tus sueños son inalcanzables. Estos no son simplemente pensamientos aleatorios, son argumentos estratégicos del enemigo diseñados para mantenerte derrotado. La solución que Pablo prescribe es radical: llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que no podemos permitir que nuestros pensamientos divaguen libremente. No podemos ser pasivos con respecto a lo que permitimos en nuestras mentes. Debemos evaluarlos activamente contra la verdad de la palabra de Dios y rechazar violentamente cualquier pensamiento que contradiga lo que Dios ha dicho. Ahora llegamos a la pregunta más práctica: ¿cómo nos liberamos realmente de estas fortalezas? La liberación no es un evento único y mágico, donde todas nuestras luchas desaparecen instantáneamente. Aunque Dios puede hacer milagros instantáneos, la mayoría de las veces, la liberación es un proceso que requiere nuestra participación activa. El primer paso es siempre el conocimiento de la palabra de Dios. Recuerda que Jesús dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. No es simplemente leer la Biblia ocasionalmente, es sumergirse en ella, meditarla, permitir que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando un hombre que lucha con la mentira comienza a saturar su mente
con lo que Dios dice sobre la honestidad, algo comienza a cambiar. Tomemos el ejemplo de un hombre esclavizado por la deshonestidad. Cuando descubre Proverbios 12:22, que dice que los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que actúan fielmente son su deleite, esta verdad comienza a trabajar en su conciencia. No es solo información, es revelación. El Espíritu Santo toma esa palabra y la aplica directamente a su situación. El segundo paso es la renovación de la mente. Este proceso toma tiempo porque estamos reemplazando años, quizás décadas, de patrones de pensamiento incorrectos con la verdad de Dios. Es como reprogramar una computadora. Los programas viejos deben ser eliminados y nuevos deben ser instalados. Y esto no sucede leyendo un versículo una vez. Sucede mediante la meditación constante, la memorización, la aplicación práctica y permitiendo que el Espíritu Santo haga su obra transformadora. El tercer paso es el arrepentimiento genuino. Aquí es donde muchos cristianos se detienen. Pueden sentirse mal por su pecado, pueden incluso confesar su pecado, pero nunca llegan al arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento bíblico no es simplemente sentirse mal, es un cambio completo de mente que resulta en un cambio de dirección. Es girar 180 grados y caminar en la dirección opuesta. Para el hombre que miente constantemente, el verdadero arrepentimiento significa que llega a un punto de quebrantamiento donde le duele más su pecado que las consecuencias de confesarlo. Está dispuesto a admitir sus mentiras, enfrentar la vergüenza, reconstruir la confianza, porque ha visto su pecado como Dios lo ve, como una abominación. El cuarto paso es la sumisión activa al señorío de Cristo. Santiago nos dice que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, y huirá de nosotros. Observa el orden. Primero sumisión, luego resistencia. No podemos resistir efectivamente al enemigo mientras haya áreas de nuestra vida que no hemos entregado a Cristo. Una verdad importante que debemos entender es que la liberación no es el final del viaje, es el comienzo de una nueva batalla. El enemigo no abandona fácilmente el territorio que una vez ocupó. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 12, cuando habló del espíritu inmundo que sale de un hombre, pero luego regresa con 7 espíritus más malvados, encontrando la casa vacía, barrida y ordenada. La lección aquí es crucial. No es suficiente expulsar la oscuridad. Debemos llenar ese espacio con la luz. No es suficiente abandonar los patrones de pecado. Debemos reemplazarlos con patrones de justicia. Si simplemente te propones dejar de mentir sin cultivar activamente una vida de verdad, eventualmente regresarás a tus viejos hábitos. Mantenerse en libertad requiere vigilancia constante. Requiere que permanezcas en la palabra diariamente. Requiere que cultives una vida de oración activa. Requiere que te rodees de comunidad cristiana que te haga rendir cuentas. Requiere que evites situaciones y contextos que sabes que te hacen vulnerable. Pero sobre todo, mantenerse en libertad requiere que confíes en el poder de la sangre de Jesucristo. No es tu fuerza de voluntad lo que te mantiene libre. No es tu determinación personal lo que rompe las cadenas. Es el poder redentor de Cristo obrando en ti y a través de ti. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que ellos, refiriéndose a los creyentes, vencieron al acusador por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí están los elementos de nuestra victoria. La sangre de Jesús, que pagó por nuestros pecados y rompió el poder del enemigo, y el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No importa cuán grande sea la fortaleza que enfrentas,
No importa cuánto tiempo hayas estado esclavizado. No importa cuántas veces hayas intentado y fallado. El poder de Dios es suficiente. Su gracia es mayor que tu pecado. Su amor es más profundo que tu vergüenza. Y su compromiso contigo es inquebrantable. Así que hoy te animo a que identifiques esas áreas donde el enemigo ha establecido fortalezas. Llama al pecado por su nombre. No lo minimices, no lo justifiques. Tráelo a la luz delante de Dios. Arrepiéntete genuinamente. Renuncia a toda obra del enemigo en tu vida. Recibe el perdón y la limpieza que Jesús ofrece y comienza el proceso de renovar tu mente mediante su palabra. La batalla es real. Enemigo es formidable, pero la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. Tu responsabilidad ahora es aplicar esa victoria a cada área de tu vida, derribando toda fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento y viviendo en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Si te gustó el vídeo, no olvides darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Encontrarás muchos otros vídeos en nuestro canal que podrían interesarte. Que tengas un buen día.